Buenas, hola, Oli. Son los híbridos. Son los híbridos. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo? Boludo, se demoró un montón esto. Sí. Para que Mil disculpas, pasa que llegué recién del trabajo y entonces estaba muy apurado con todo, entonces no, se me hizo tarde justo. No, todo bien, ¿cómo andás? Todo bien acá, tomando un algo para amenizar el fin de salud. Bueno, me toca presentarte, Gastón. Nosotros nos conocemos recientemente, no hace mucho, pero Sí, había como mucha gente ahí con repercusiones en la semana porque te íbamos a entrevistar y con muchas sí. expectativas de todo lo que nos tenés que contar. Esperame un segundito que Ujú. entiendo esto y ahí está. Bueno, Gastón, yo tengo en tu presentación un montón de cosas. Trabajador social, activista LGBT, administrador de dos grupos muy importantes y activos, que son Kirchnerismo Sí, LGBT en Facebook y Putes en WhatsApp. sí, Algo que nos tal. quieras contar de vos, aparte de toda esa presentación que ya vimos también en el flyer que estuvo circulando esta semana. Bueno, ante todo quería decirte que, bueno, esta es la primera entrevista en vivo que yo doy. Antes me han ofrecido un montón de veces y la verdad es que nunca di nada porque soy medio introvertido en relación a mi vida personal. Así que, bueno, vos, Gonza, nos conocemos hace poco, pero la realidad es que acepté dar esta entrevista ahora. Y bueno, te cuento un poco de mí. Me llamo Gastón Rivero, soy trabajador social, actualmente maestrando en filosofía política. Y bueno, y además hice unos cursos, unas especializaciones en estudios políticos. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho el conocimiento. La realidad es que a lo largo de mi vida la educación pública, la educación en general, ha sido un hilo conductor de vida. Bueno, para comenzar, todo el mundo estaba preguntando, estaba muy interesado con la cuestión de neokirchnerismo y por qué. La realidad es que, bueno, yo en realidad inicié mi militancia y mi activismo político hace más de 20 años. En realidad soy trabajador social como consecuencia
de un montón de intervenciones sociales que yo hice a lo largo de mi vida. Antes, bueno, mucho tiempo hice voluntariado social, digamos, con compañeros. Yo desde adolescente vengo haciendo apoyo escolar, tutorías educativas. Fui ayudante de cátedra en la facultad, en la UBA, soy graduado en la UBA. Y la realidad es que, bueno, hice un montón de tareas voluntarias, desde apoyo escolar hasta talleres de murga, talleres educativos, no sé, bueno, como a mí me gusta intervenir, la intervención social en la emergencia y en la urgencia, la realidad es que cada vez que hubo problemas del tipo inundación, problemas de emergencias climáticas y demás, como voluntario me ofrecí para intervenir y para colaborar en distintos problemas, ya sean las inundaciones del 2013 de La Plata, ya sean las inundaciones de Tartagal en Salta. Hice mi tesis de grado compartida con una colega amiga que fue aprobada con 9 y fue publicada tanto por la dirección de la carrera como por el consejo profesional. La tesis se denomina Trabajo Social en Contexto de Crisis, Emergencia y Catástrofe, la cual, bueno, hacemos un recorte sobre una problemática social específica, sobre las inundaciones en el barrio Mitre, y a partir de ahí, bueno, sobre múltiples problemáticas. Nosotros la finalizamos y la publicamos en 2015. Es una tesis que también incluye pandemia, así que la verdad es que nosotros estábamos como, antes de que se desate la pandemia estábamos como un poco al tanto, en términos teóricos, obviamente, sobre la cuestión de las pandemias. Y en relación al activismo LGTBIQ+, bueno, parte de todo lo que es este entramado, este compromiso social y militante que yo hice a lo largo de mi vida, una gran parte tiene que ver con, bueno, el colectivo LGBTIQ+, la cual coincidió ya hace 11 años del matrimonio igualitario. Este año se cumplió, y bueno, cuando yo, al poco tiempo de que yo salga del closet, bueno, empecé como por invitación de una colega y compañera de la facultad, iniciamos el apoyo y la militancia para que se sancione el matrimonio igualitario allá en el 2010. Nos sumamos, digamos, a apoyar todo lo que estaba llevando adelante la FALGBT, digamos, que es la Federación Argentina LGBTQ, y bueno, a partir de ahí nosotros juntábamos firmas, dormíamos al lado del Congreso, íbamos a las marchas, militábamos en distintos espacios, ya sea en boliches o en distintos lugares, para que se sancione la ley de matrimonio igualitario. En principio por convicción personal, en segundo lugar porque entiendo que no tienen que existir seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Entiendo que si no nos que digamos en términos generales, si no tenemos, digamos, cuestiones preferenciales para pagar cualquier tipo de impuesto, o sea, no nos preguntan nada, orientación ni nada, la realidad es que si para las obligaciones somos todos iguales, entiendo que para los derechos también lo somos. Entonces ahí empezó todo, yo era nuevo, no hacía militancia orgánica tampoco, nunca me había sumado a algo en particular. Sí, con la crisis del 2001 habíamos organizado en Caballito, barrio de Capital. Yo soy de Capital, nací, me crié acá, soy porteño. No porteño centrista, porteño nomás. Porteño con alma de pueblo. Porteño con alma federal, digamos. La realidad es que hicimos asambleas populares, íbamos a las marchas, organizábamos ollas populares también, un montón de cosas, desde el compromiso social, pero no tanto desde la orgánica militante. Yo por lo pronto soy ahora
peronista, digamos, me considero neokirchnerista, que es la gran duda que todo el mundo estuvo Me preguntando. planteé el neokirchnerismo, existe el ¿Cómo? neo... Digo, la gran incógnita que planteaste ahí de una persona neokirchnerista. Sí. ¿Cómo, La cómo realidad es que sería eso? yo, sí. ¿Cómo sería? La realidad es que yo entiendo como una evolución, no en términos positivistas de la evolución humana, sino genealógicas en términos de Nietzsche. Y entiendo todo como la vida social, como una construcción social. Soy cientista social, por ende entiendo que todo es un constructo. Y por ende también hay avances y retrocesos, tanto en la vida singular de cada persona, como también en los colectivos sociales. Así que desde un durante milité, digamos, 2 años orgánicamente en la Cámpora, y como que, si bien me encantó, me llevo muchísimos recuerdos hermosos de la Cámpora, y la verdad que fui bastante feliz, pero hubo un montón de cuestiones que no estuve de acuerdo y que no me gustaron en relación a las formas. Y esa es como la crítica que yo tengo para hacerle al kirchnerismo orgánico. Eh, Entendiendo que las formas de la militancia, esto de que últimos los hombres, primero la patria y no sé qué más, yo me debo a mi patria. Como las víctimas del Amo mi peronismo? patria, yo amo mi patria, me debo a mi pueblo, me debo al pueblo argentino, yo estoy formado y le debo toda mi vida a la salud pública y a la educación pública argentina, de la cual estoy muy orgulloso. Digo, he llevado adelante proyectos, he participado en proyectos de investigación de la UBA, incluso fueron declarados de interés cultural y demás por el Congreso, y yo me debo, la realidad es que me debo a la educación pública de mi país, la defiendo a morir la salud pública y de calidad que tenemos nosotros. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo durante la pandemia, que la verdad es que hay países al borde del colapso, Inglaterra al borde del cataclismo, y nosotros en cambio estamos teniendo una exitosa campaña masiva de vacunación, uno de los pocos países en el mundo, y la verdad que todo eso es gracias a que el peronismo está gobernando, está gestionando, y detrás de esa cuestión de gobierno, digamos, se esconden seres humanos, hay detrás personas trabajando a destajo día y noche para llevar adelante esta pandemia, y también llevando adelante este post-macrismo que es, que, digamos, del horror que nos dejaron un país totalmente devastado en términos económicos, políticos, sociales y todo. Y la verdad es que debemos estar muy agradecidos por eso. En relación al neokirchnerismo me refiero al hecho de que entiendo que el kirchnerismo orgánico es per se, digamos, siguiendo a Cristina, digamos, como conductora de ese colectivo, la cual yo a Cristina la amo, es la realidad, yo la amo, es una... más que la amo, y también la admiro un montón, pero la admiro no solo como ciudadana, con compromiso social e involucrada en las necesidades del pueblo argentino y de la patria grande, sino también como una persona totalmente excepcional, con un nivel de intelecto y de desarrollo de su trayectoria política, que la verdad que son de admiración. Yo la admiro un montón, la verdad que es una referente para mí, y bueno, tengo incluso fotos con ella. La verdad es que las pocas veces que la vi, me parece una persona muy agradable, es una, no sé, lo que todo, la admiro. Como admiro mucha gente militante. Con neokirchnerismo me refiero al hecho de que entiendo que las formas que tiene, digamos, el kirchnerismo orgánico, y quizás en algún punto el peronismo también, es el hecho de que el fin justifica los medios, y yo entiendo
yo no lo entiendo así, no lo comparto, no me interesa y no me gusta tampoco. Para mí el fin no justifica los medios. Sí entiendo que cada integrante de cualquier colectivo es importante. Todos, como seres humanos, somos importantes por el solo hecho de existir, digamos. Y la verdad es que hay que cuidar siempre a cada integrante de cualquier colectivo, hay que cuidarlo, hay que valorarlo, reivindicarlo y protegerlo cuando está débil. Yo he visto un montón de cosas donde la verdad es que no me gustaron y no se han cuidado los compañeros. Y en los peores momentos de las coyunturas políticas, cada compañero es necesario. No voy a dar detalles específicos porque la verdad es que no tiene ningún sentido. Sí entiendo el neokirchnerismo como un complemento de contenidos, pero también de formas. Y en términos vanguardistas, donde, como decía Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho, entiendo que eso no debe ser cuestiones meramente teóricas y referenciales, sino también un compromiso con uno, con la vida también. O sea, no hacer un discurso por un lado y después con los hechos hacer otras cosas, sino que ser coherente con uno mismo y también coherente con lo que uno hace. Por mi parte, yo nunca di entrevistas anteriormente, me han pedido de un montón de lados y nunca las he aceptado porque entiendo que mi trabajo, yo soy trabajador social, trabajo con personas con problemáticas sociales complejas, las cuales incluyen personas de las disidencias y del colectivo LGBTQ+, personas de todos los géneros con problemáticas. Y si hay algo que es el objetivo de mi vida, es la restitución de derechos y es a lo cual yo me debo. Por ende, todo eso, hay un montón de cosas que yo no las cuento. A mí la verdad es que me interesa que las personas retomen su autonomía ciudadana, que, digamos, restituyan sus derechos vulnerados. Y entiendo a las personas con vulnerabilidad social compleja como resultados de un sistema desigual, injusto y totalmente cruel y hostil. Vivimos en un mundo totalmente concentrador y centralizador de las riquezas, por ende hay toda una cultura de la desigualdad y de la justicia que yo no comparto, así que bueno, me dediqué a estudiar y a formarme para la restitución de derechos, es lo que me interesa, sea desde el colectivo LGBTQ+, como de cualquier otra situación de vulnerabilidad. Genial. Bueno, Nos dijiste como un montón de cosas para pensar, banda de cosas. Pero bueno, en parte, algo de lo que vos mencionabas de toda esa lucha previa a la sanción de la ley de matrimonio igualitario tuvo que ver con tu invitación hoy acá, porque nos estuviste contando a quienes formamos parte, bueno, de los grupos que vos gestionás, todo lo que fueron esos años, y en algún momento dijimos, bueno, esto se tiene que contar, esto se tiene que saber. O sea, toda esa historia que quizás a veces no trasciende, ¿no? Lo que uno vive, porque no se escribe en ningún lado, porque si no queda registro, es muy difícil recuperarla, tiene que saberse. Y cuando vos contabas, yo recuerdo en esos días en los que celebrábamos 11 años de la ley de matrimonio igualitario, todo lo que se vivió previa a la sanción y la lucha y la violencia incluso de la gente y demás, cuando se juntaban firmas, cuando se hacían intervenciones, la verdad que conmueve muchísimo y bueno, contentísimos en la disidente de que hayas aceptado la invitación a compartir con nosotros todo ese conocimiento que tenés y toda esa historia también, ¿no? Que a mí me parece súper importante, porque en definitiva es la historia del territorio, es todo lo detrás de la ley. Hoy las nuevas generaciones nacieron en un contexto, me parece, un poco distinto del que tuvimos nosotros cuando éramos niñes, y saber cómo se construyó todo ese Estado de Derecho, de reconocimiento de derechos, es interesante, es valioso, así que agradecides de que estés acá en la disidente. Yo te quiero hacer una pregunta. Si bien vos no perteneces a ningún partido político, ¿no? No estás militando en una organización política ahora. Pero, por lo que nos contás y nos decís... Sí, estoy afiliado al partido, yo soy peronista, digamos.
más que peronista o kirchnerista, me siento neokirchnerista porque, como ya te comenté antes, me interesan no solo los contenidos, sino también las formas. Entiendo que las formas hacen al hombre y por ende el fin no justifica los medios. Entiendo que cada integrante de cualquier colectivo es importante, todo el mundo, detrás de cada persona hay una historia de vida y hay una historia de lucha también, desde la persona más humilde hasta la persona más, bueno, más rica. Bien, acá en el chat Agustina D'Alessio te dice, te admiro, Gas. Así que ahí le mandamos un saludo a Agustina. Nada, Y una bueno, genia. mi pregunta iba por ahí, ¿no? Si bien no estás Sí. militando orgánicamente, digamos, en un partido político o en una organización política, siempre te mantuviste del lado del peronismo o del kirchnerismo, ¿no? Y de hecho, Ujú. el grupo que creaste y que administras en Facebook, que es Kirchnerismo LGBTIQ+. ¿Por qué esa Sí, tal convocatoria, cual. ese mensaje de convocante a personas de la colectiva LGBT para que hagamos como un paralelo ahí Mm. entre el kirchnerismo y la situación que estamos viviendo y nuestra comunidad o nuestras identidades disidentes? ¿De dónde surgió la Sí. idea de crear un grupo de Facebook, de juntar a personas, de ponerle política, ¿no?, a todo lo que veníamos haciendo? Porque me parece importantísimo eso también. La realidad es que yo, en los dos grupos, yo no los creé, digamos. Yo soy el administrador, me A ver, pusieron de administrador hace mucho tiempo. Sí, fui invitado desde un primer momento, o sea, de los originarios que quedamos. Ambos grupos se crearon hace como 4 años, me parece, más o menos, desde el 2015, finales de 2015. Yo sí soy creador de otro grupo que se llama Cumpada Federal, y ese grupo lo tenemos hace bastante tiempo, y donde, bueno, fluye información, fluye un montón de opiniones, debates políticos y demás, que lo mismo surge, que también fluye en Putes. Antes el grupo Putes se llamaba Putes K, porque bueno, con el neologismo del neokirchnerismo, la realidad es que después quedé como administrador de ambos grupos y los llevé adelante. Entiendo que la intervención social también debe ir de la mano de una politización de la intervención social, ya que como cientista social no puedo hacer una intervención objetiva o meramente, no sé cómo decirlo ahora, pero no puedo hacer, no puedo hacer que mis intervenciones sean sin una cuestión política, porque la realidad es que las coyunturas políticas conllevan consecuencias negativas para las personas. Y bueno, y a veces no nos preguntamos. Yo tengo una frase de cabecera que se llama lo que interesa es, que se llama, que dice lo que interesa es la subjetividad. Y entiendo las subjetividades sociales como el eje por el cual hay que disputar los sentidos y la cosmovisión de vida y de mundo, sobre todo cuando se producen estos cambios generacionales que, como por ejemplo que hay ahora, que se percibe que hay un cambio de época, se vienen las nuevas generaciones con nuevas cosmovisiones, y la realidad es que para hacer una intervención social o política, entiendo que van de la mano, entiendo que no se pueden escindir, y entiendo de que los procesos políticos, que por ejemplo ahora que está asediando al mundo, de las ultraderechas, de los fascismos y demás, tienen que tener, digamos, más allá de la alienación social mundial que hay producida y sostenida por los medios monopólicos de comunicación, entiendo que nosotros debemos formar y forzar o crear espacios de resistencia contrahegemónicas y que sean con perspectiva crítica y al mismo tiempo que sea constructiva. Por ende, necesitamos construir sentido desde una perspectiva igualitaria, desde una perspectiva social, comunitarista. Entiendo, no sé, te doy un ejemplo. A mí mis palabras favoritas
Son, por un lado, Ubuntu, que es africana y significa soy porque somos y somos porque soy. Digamos, entendiendo al mundo como un todo unificado y que después, bueno, el mismo sistema capitalista, desigual y injusto, fue como construyendo una sociedad y un mundo totalmente fragmentado, dividido y sostenido en base a unos intereses corporativos concentrados. La realidad es que a mí no me interesa seguir reproduciendo esa lógica centralizadora. A mí me interesa construir sentido desde otro lugar, desde una perspectiva crítica, desde un sentido unificado de un mundo mejor es posible, digamos. Como decía Fidel, cuando vino y hizo una exposición acá en la Facultad de la UBA en Derecho, hace como 20 años atrás, y dijo, repitamos, un mundo mejor es posible, porque ellos no quieren un mundo mejor posible para todos. Estos intereses corporativos, centralizadores, que hoy, en el año 2021, promueven el bloqueo contra Cuba y promoviendo la desestabilización, la injerencia. A mí me gusta mucho la geopolítica. Si bien hoy la temática es LGBTQ+, la entiendo como una geopolítica, como un todo interrelacionado con los procesos políticos internos de cada país. Y hablando sobre eso, sobre los procesos políticos internos de cada país, si tuvieras que hacer un Sí. análisis de Argentina, desde que vos empezaste a militar todas las problemáticas y las cuestiones y las luchas de la colectiva LGBTIQ+, ¿qué Ujú. transformaciones viste a grandes rasgos, ¿no? Porque podemos pasarnos horas hablando, pero a grandes rasgos, ¿qué Sí. transformaciones o qué cosas viste como positivas que ahora nos hacen como percibir una realidad distinta, diferente, ¿no? Vos hablabas de las nuevas generaciones, de nuevas concepciones acerca de, supongo que relacionado con derechos también, ¿no? Cómo concebimos a los otros. Eh, ¿Pudiste hacer esa como lectura desde que empezaste a militar todas estas cuestiones hasta hoy, en el contexto en el que estamos y en la coyuntura que estamos, cómo estamos dentro de la colectiva LGBTIQ+? La verdad es que sí, la lectura que puede hacer es evolutiva, es positiva y totalmente constructiva. Yo creo que las veces que gestionó, que gobernó el kirchnerismo o el peronismo, la verdad que digamos, se promovieron demasiado los derechos desde los marcos normativos y la verdad es que esos fueron avances, logros. eh, y eso la verdad es que construye nuevas subjetividades. Por lo pronto, mirá, yo puedo dar un ejemplo claro de que cuando salió en el 2012 la ley de identidad de género, por ejemplo, yo cuando era adolescente, cuando era adolescente no, cuando era bastante más joven, tenía unas amigas que eran chicas trans. Y de repente yo trabajaba, era estudiante y trabajaba de camarero. Yo trabajé de camarero mucho tiempo y con eso me pagaba la carrera universitaria. Y me acuerdo que una de las chicas, Paula, era barwoman, digamos, de uno de los restock que trabajé. Y a ella antes de la ley, ella, bueno, obviamente tenía su DNI con su nombre que le pusieron al nacer. Y de repente a ella se le cayó el DNI y lo encontró un encargado. Y ese encargado se encargó de difundir a todo el mundo que Paula no era Paula, que era otra cosa, que era otra persona. Entonces Paula se vio forzada a renunciar al trabajo, el cual lo hacía y lo llevaba adelante con excelencia. Y a mí eso me rompió el corazón, me rompió el alma, porque la verdad es eh, que una persona tenga que renunciar a su trabajo porque el DNI no coincida con su identidad autopercibida de género, la realidad eso es que me rompió. Entonces, la verdad es que yo fui viendo cómo evolucionaba todo. Ahora todas las personas trans, ahora recientemente
Está el nuevo DNI con el género no binario, el cual es un avance evolutivo de vanguardia, como todas las otras leyes anteriores, y el matrimonio igualitario también. Todo eso, todo lo que conciba promover derechos humanos, me parece que son logros, y son logros exitosos que en algún momento conlleva a materializarse en la sociedad y a naturalizar hábitos novedosos y hábitos saludables de vida. Me parece que todo lo que es materia de derechos humanos, me parece que son, que después cuando, digamos, en la interacción social cotidiana, la vida cotidiana, eso reconfigura un montón las relaciones sociales. A mí, por ejemplo, después de tanta militancia y tanto compromiso social llevado adelante durante toda mi vida, que son más de 20 años, y la realidad es que tengo amigos y compañeros de muchos años, desde el secundario, desde toda mi vida, incluso mis maestras de la primaria, que tengo en mis redes sociales, todo el mundo sabe qué clase de persona soy yo, las luchas que he llevado adelante. En mi caso personal, por ejemplo, yo he transitado cuando niña abuso sexual infantil, incluso violencia familiar, y yo tuve que ser un sujeto resiliente y salir adelante, enfrentarme a un mundo que consideraba hostil y violento para conmigo mismo, tanto dentro de mi casa como afuera. Por eso mi salida del closet también resultó bastante heavy, no fue fácil, me costó un montón, porque la realidad es que yo sentía a la sociedad y al mundo como totalmente injusto, hostil y violento. Mucha gente mintiendo y difamando con tal de, no sé, alcanzar mejores posiciones políticas o mejores posiciones laborales y demás, sin importar qué sucedía, digamos, al pibe que tenía enfrente. Y la realidad es que yo siempre lo di todo de mí, lo di todo al mundo, incluso quedándome sin nada y siempre saliendo adelante y siempre recomponiéndome sobre todas las problemáticas. Como sujeto superviviente del ASI, del abuso sexual infantil y de la violencia, entiendo que hoy por hoy los derechos humanos en Argentina son el factor primordial de la vida cotidiana de nuestro país y somos un ejemplo. Está bien que, bueno, actualmente las mujeres están llevando adelante procesos de lucha liberadoras y igualitarias respecto de las violencias de género, respecto de los femicidios. Y bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un Ministerio de la Mujer. ¿Qué mejor que eso en un país? Digamos, la realidad es que eso, hoy por hoy, hay un montón de cambios que se van a ver y se van a traducir en el corto y en el mediano plazo, pero los mejores resultados se van a ver en el largo plazo. Ningún proceso es inmediato, la magia no existe. Todos son procesos evolutivos, son procesos sociales complejos, dinámicos, con avances y con retrocesos, y nada es automático y nada es mágico. Todo lo que nosotros, por ejemplo, cuando vos me preguntás, ¿qué ves de cambios de hace 10, 11 años atrás con la ley de matrimonio igualitario? Bueno, hoy por hoy, si bien Argentina es un país gay friendly, como le dicen, aún hoy por hoy tenemos travesticidios, hoy por hoy tenemos crímenes eh, de homofobia y lesbofobia, tenemos, no sé, ¿dónde está Tehuel? Tenemos desapariciones, digamos, hay un montón de avances en términos de derechos desde el plano simbólico, pero que después en lo material no son inmediatos, conllevan tiempo. Vos pensás que el sistema heteropatriarcal está íntimamente relacionado con el capitalismo, con la centralización y concentración de poder y de riquezas. No, esto
digamos, son corporaciones que están fortalecidas, son instituciones milenarias y que llevan adelante y sostienen para defender esas cuestiones. Pero eso no quiere decir que no se hayan avanzado. Por ejemplo, la ley del aborto es un avance fabuloso que tenemos hoy por hoy en Argentina y que no hay tanto en el mundo, digamos. Nuestras leyes son de vanguardia todas y la mayoría gracias al peronismo. Yo entiendo de que por más que no sean, no tengan resultados inmediatos, eso no quiere decir de que después, con el tiempo, las nuevas generaciones no puedan construir procesos de vida y relaciones sociales mucho más saludables. Por ejemplo, ahora las nuevas luchas del ambientalismo, de los nuevos consumos y demás, todo eso, hoy por hoy se dan las luchas y los resultados de esas luchas se van a percibir de acá en el mediano plazo, mínimo. Con el matrimonio igualitario se logró visibilizar que las cuestiones sociales no tienen que ver con las cuestiones religiosas o morales de cada quien. Yo fui uno de mis abusadores, era un religioso, ¿entendés? Y sucedía en una iglesia acá en Capital, en Palermo, y sucedía debajo, en un lugar que yo recuerdo, y la realidad es que la religión es una de las instituciones que debe realizar cambios subjetivos, simbólicos, pero sobre todo materiales, para avanzar como sociedad y como mundo. Este mundo necesita cambios constantes y sobre todo que sean saludables, evolutivos y que sean en términos de mejorar la sociedad toda, porque la verdad el heteropatriarcado causó muchísimo daño al mundo. Yo hoy hablaba de mis palabras favoritas de Ubuntu, la africana, pero también está, ¿cómo era? Una palabra japonesa que dice Kankunumaisa, algo así, Kankurunaisa, y que significa con el tiempo se arregla todo. Bueno, ojalá que así sea, que con el tiempo se arregle todo, porque la realidad es que necesitamos más cantidad de ciudadanos comprometidos con un mundo mejor, y esto en términos de subjetividades necesitamos seres humanos totalmente con perspectiva crítica, con pensamiento armónico y además para pensar en qué mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones. Necesitamos urgentemente bajar unos cambios, bajar el ego y dejarles un mundo a los más jóvenes, un mundo mejor del que encontramos. Yo no quiero que las nuevas generaciones pasen lo que yo pasé. Yo no quiero eso. Y para eso tengo que tener un compromiso y ser un sujeto ético, ser un sujeto honesto, que lleve adelante una lucha. Si bien ahora no conformo parte de militancia orgánica, tuve un montón de invitaciones para sumarme a colectivos orgánicos. Pero a mí, la verdad, la verticalidad no me gusta mucho. Me han dicho que soy un libre pensador, y es cierto. Yo leo desde los 4 años. Yo ¿Pero te lo dijeron en términos negativos? sí, ¿Lo de libre claro, libre pensador? pensador como que hago la que se me canta. Y la realidad es que yo me gusta leer desde que tengo 4 años. En tercer grado ya había organizado la biblioteca de mi curso. No sé, para el secundario ya había leído no sé cuántos libros. Digo, soy un ávido lector, me gusta mucho la lectura. Y literatura no solo academicista o teórica, ya sea eurocentrista o latinoamericanista, sino que me gusta mucho la literatura universal, me encanta. Mi escritor de cabecera, si querés te lo cuento, es Hermann Hesse. Y la realidad es que Si a mí rara todas tus ideas era que dijeras eso. claro, Que no, la que realidad es que la carta y todo eso, bueno. a mí la realidad es que me interpela demasiado la filosofía alemana, me gusta, ya sea desde
Hermann Hesse, como desde Freud, Nietzsche, Marx. La verdad que la filosofía alemana me interesa, me gusta mucho. Leí mucho a Galeano, y no sé, me gusta la lectura, me gusta leer, me gusta. Creo que es mi eterno retorno, como le digo. La educación pública argentina es mi eterno retorno. No sé si conoces el concepto del eterno retorno de Nietzsche. No, a ver, contame. No, bueno, la capacidad no, la forma de, de amar al mundo de tal manera que puedas repetir esta vida, la que vos estás viviendo, eternamente. Existen distintas cuestiones que a vos te interpelen de tal manera que te den las ganas o el amor necesario para volver a vivir esta vida que estás viviendo una e infinitas veces. Y yo, por haber transitado diferentes problemáticas sociales que hoy por hoy me hacen que yo esté del otro lado del escritorio y haber desarrollado tal nivel de empatía social, no solo conmigo, sino con el mundo entero, por haber transitado problemáticas sociales complejas en mi vida, hoy por hoy yo concibo el dolor de los demás como, no como propio, sino manteniendo distancias objetivas, obvio, pero sí poniéndome en el lugar del otro. Yo creo que en un mundo capitalista heteropatriarcal, la empatía fue disminuyendo y aumentó la fragmentación social, la cultura del odio, la porofobia, y la homofobia, y los avances de los libertarios, de los fascismos, de los neofascismos. Yo que reivindico el neokirchnerismo desde un lugar de perspectiva hipercrítica, revolucionaria, con compromiso social de altísimo confrontamiento, pero también lo entiendo con las mejores formas. Por eso adhiero al neokirchnerismo. Entiendo como la forma más evolutiva del kirchnerismo. Desde las mejores formas y desde los mejores contenidos para construir un mundo mejor. Los neofascismos son la realidad evolucionada de esos fascismos del horror bueno, entienden otras cuestiones que en realidad destruyen el mundo. Y yo no la voy con esa. Yo la voy desde el otro lugar. Y aunque sea que Desde la... yo haya podido recibir un solo derecho, yo ya estoy hecho. Es mi eterno retorno. Yo no tengo problema. Yo hago terapia, psicoanálisis hace casi toda mi vida. Y la verdad que realizar procesos de reconstrucción personal y colaborar en la reconstrucción personal de otros seres humanos, la verdad que es muy, no sé si satisfactorio es la palabra, pero la verdad que es realmente, son procesos, esos sí son procesos mágicos, porque vos ves como seres humanos después reconstruyen su vida, reconstruyen su autonomía ciudadana y después eso se reproduce. O sea, re- valiendo los hábitos sociales, uno construye también con el ejemplo, no solo con la palabra. Por eso yo nunca di entrevistas, porque yo construyo con el ejemplo también. Yo, desde mi ejercicio profesional como desde mi ejercicio voluntario, yo hice una cantidad de cosas a lo largo de mi vida que la lista es gigante. ¿Y quién sabe de eso? Nadie. No me importa. No me Bueno, interesa. mira, Lo mira, mismo, pero lo mismo no me interesa tener la razón. Y a mí pocas personas me han ganado debates políticos. Muy pocas, casi, no sé. Para ganarme debates políticos como no podían hacerlo, utilizaron otros artilugios. Hay una frase que dice, cada mentira que contamos es una deuda con la verdad y tarde o temprano hay que pagarla.
yo no la voy con la mentira, yo la voy con la verdad. Y siendo un sujeto ético y siendo con perspectiva ultra crítica, yo critico todo. Soy neokirchnerista porque entiendo que el kirchnerismo también cometió errores. Y la verdad es que yo, como militante territorial y como trabajador social, entiendo que las cosas hay que mejorarlas, hay que aprender de los errores y ser mejor cada vez, ser mejor cada día. No concibo un mundo y, como objetivo y un mundo irracional donde el fin justifique los medios. No lo concibo. Para mí cada integrante del colectivo es muy importante, desde el chofer hasta el último pasajero. Somos importantes. Y todos somos pasibles de construir un mundo mejor. Todos. Mirá, este es mi tatuaje. Es el único tatuaje que tengo. A ver si se ve. ¿Se lee? Un mundo mejor es posible. Sí, mira, justamente acá en el chat te están diciendo un montón de cosas, yo te cuento. Ah, no Buenas, leí nada, no obviamente, leí nada. obviamente. Bueno, tenemos preguntas también. Voy a tratar de leer de acá. Ahí Dale. está. Danielita Respondo todo. Carrá. Bien. Danielita Carrá te dice, Gastón, ¿cómo ves el avance de las juventudes ante la realidad social? ¿Qué perspectiva tenés al respecto? Pensando en el largo plazo que mencionás, ¿no? Todas estas cosas que las transformaciones seguramente se van a ver en un largo plazo o más adelante. Sí. ¿Cómo es el avance de las juventudes ante esta realidad? Una pregunta de Danielita Carrá. Y después más abajo te dice, un mundo mejor es posible. Mm, sí. La verdad que un mundo mejor es posible es una frase de cabecera que utilizo siempre. E incluso cuando me vi en los peores momentos de mi vida, que he atravesado situaciones bastante complejas, yo la verdad que siempre tuve como el objetivo, como el horizonte, siempre ubicado desde el lugar de que un mundo mejor es posible. Y desde ahí yo pude ir reconstruyendo mi vida y mi subjetividad paso a paso. Y para responder a las preguntas, entiendo a la juventud como, al igual que decía Néstor Kirchner, o no me acuerdo quién, que decía que ser joven y no ser revolucionario es casi como una contradicción, digamos, que la juventud debe ser revolucionaria. Y si nos ponemos a pensar, las juventudes tienen como esa frescura y esa energía que son pasibles de todo tipo de revoluciones. Yo entiendo a las juventudes porque también fui un joven, y un joven que yo debí ser revolucionario incluso dentro de mi propia casa y en mi propia familia siendo un niño. Y después siendo un adolescente cuando iba al colegio, escuela técnica, y me decían todo el tiempo puto, trolo, se la come. Se, bueno, me decían, iba a gimnasia y me hacían todo el tiempo bullying por quién soy. Y acá, por ejemplo, en el barrio, hace poco me dijeron, tiene fama de trolo. Es como que yo quiero que las juventudes y las nuevas generaciones sean mejores que nosotros. Yo quiero que los que vendrán, los que vienen, sean mejores que yo. Yo quiero que me superen, que sean muchísimo mejores. Y yo eh, voy a hacer lo que pueda, lo que esté a mi alcance, para dejarles un mundo mejor del que encontré yo. El que encontré yo era oscuro, horrible, hostil, heteronormativo como única verdad y única realidad. Y yo la verdad que no quiero eso. Yo no tengo hijos, pero si el día de mañana llegase a tener, yo le quiero dejar lo mejor. Y yo no podría mirarlo a los ojos y decirle que viven en un mundo en el cual yo no me comprometí y no luché. Yo en las luchas que pude, yo estuve en casi todas. Desde el 2001, desde 2017, contra la reforma previsional, y en todo yo estuve. Y así como eso, nunca me endurecí, siempre mantuve la ternura. Como decía, sin perder la ternura jamás.
La verdad es que yo a las juventudes las consigo totalmente revolucionarias y el joven que no es revolucionario, entiendo que está como en la búsqueda y necesitando de alguien que se lo diga. Yo me acuerdo que como yo iba a educación técnica, a mí hasta que alguien, un maestro, no se sentó y me dijo, mirá, el capitalismo es esto, esto y esto. El neoliberalismo es esto, esto y esto. La derecha es esto, esto, esto. Yo hasta ese momento, no sé, era procapitalista, mi sueño era ser multimillonario, ser, no sé, admiraba a Bill Gates, y hasta que no me cayó la verdad. Hay una frase que dice, la verdad, una vez despierta, jamás vuelve a dormirse. Bueno, yo soy neokirchnerista hoy porque la verdad que me despertó Néstor y Cristina en el 2008, cuando fue contra la ley de la 125 y entendía al campo, yo no entendía casi, entendía muy poco de política partidaria, digamos. Pero yo vi que se estaba disputando algo y a mí me cayó la ficha desde gracias a Néstor y Cristina. A mí esa ficha me la cayó antes, no. Leía un montón, pero era, no sé, como que me quedaba en el medio, no. O sea, veía el mundo, cómo pasaba, cómo transitaban las situaciones, pero yo era como, me mantenía como al margen de todo ello. Yo estaba metido en la mitología, estaba metido en la literatura universal, en las filosofías, y eso me interpelaba a mí. En los cómics, me gusta mucho leer cómics. Cuando era niña me refugiaba mucho en los cómics, tanto de DC como de Marvel, como de Argentina. Fueron un refugio grande para mí. No soy solo un niño que lee cosas, también me gustaban las cosas divertidas. Es, ¿no? Como un refugio para las identidades disidentes, toda la cultura manga, anime y demás. Es como que te lleva a un lugar que Sí, de alguna forma sentís ahí una identificación con ciertas identidades no binarias, como más sueltas, no tan encerradas en cajas y demás, como es interesante ese análisis. Acá te siguen pasa diciendo que, un montón de pasa que cosas, ¿eh? Te siguen diciendo, pasa que los sí, cómics, los mangas, perdón, pasa que los cómics, los mangas y todo desarrollan demasiado la imaginación. Y la imaginación, la creatividad, van mucho más allá que el conocimiento de cosas, que la información. La información mal utilizada no te lleva a ningún lado. La información, el conocimiento mal utilizado te lleva a destruir un mundo, no a construirlo. Entonces, es necesario como la inteligencia o la perspicacia necesaria para saber qué hacer con esa información. Y a veces un manga, un dibujito, un anime, te interpela más desde otro lugar, y sobre todo cuando te sentís relacionado, cuando te interpela, ya sea desde Maradona, interpelado por Oliver Atom en Los Supercampeones, o a, o a John, el caballero de la Andrómeda, interpelando a las disidencias, ¿entendés? Y representando. Yo me acuerdo una vez, yo ni conocía lo que era cosplay y me disfracé de la Andrómeda. A los 12 años yo quería ser el caballero de la Andrómeda. Y tenía las cadenas, tenía todo, me encantaba. A bueno, veces no se mira, necesita tanta teoría, sino más bien interpelaciones desde la empatía, desde la igualdad, desde construir algo mejor. bueno, relacionado con esto que vos planteás de que llegue algo o alguien que te interpele, ¿no? Que te haga pensar, vos mencionabas recién a Néstor, Cristina y demás. Eh, Mira, te voy a leer un mensaje que te dejaron en el chat. Dani Sab Dale. González te dice, es una decisión respetable la tuya, supongo esto de no querer dar entrevistas y demás, pero también son necesarias las voces como las tuyas, Gastón, que den la discusión desde una perspectiva territorial y que muestren las realidades de les marrones que militamos. Esta cuestión de les Mm, marrones está como muy,
latente, ¿no? Muy Sí. patente últimamente y me parece súper interesante. Así que bueno, y más arriba lo mismo. Lorevisa dice, esto tiene que escucharlo todo el mundo porque es una charla desde el corazón. Bueno, en parte por eso también te Ujú. invitamos a la disidente, porque sabíamos que la charla iba a ser Gracias. así. Queremos un mundo mejor. Y después Juan nos preguntaba, ¿es fobia o es odio? Supongo que tiene que ver con cuando Eh, hablaste de la homofobia y demás. Bueno, una discusión que también sí. se da mucho, ¿no? Si es fobia, si en realidad es odio ejercido sobre las identidades disidentes y demás. Bueno, ¿a vos qué te pasa? Porque yo veo como mucha gente que te dice, tenés que hablar, Gastón, porque hubo mucho de Sí, tu historia que tuvo que ver con las transformaciones que tuvimos en la Argentina. Entonces, ¿qué te pasa sí. cuando sos vos esa voz que están demandando que despierte a otros o que ayude a otros a generar esa empatía para, como para un despertar que nos pueda llevar a una transformación? Sí, bueno, respecto de lo de odio y fobia, yo concibo dos cosmovisiones de vida y de mundo, el amor o el odio, y para mí el amor vence al odio. Después el odio tiene múltiples facetas y múltiples formas de materializarse, ya sea desde la fobia o desde el odio, y eso tiene distintas caras, pero el trasfondo, lo esencial, es el mismo, digamos. Una persona que odia, una persona que quiere un mundo para pocos, es una persona que tiene odio, no que tiene fobia. Yo tengo fobia a cosas que me dan cosita, pero no le tengo odio, digamos. Yo tengo odio, y además relaciono el odio mucho con la ignorancia. Y la ignorancia siempre conlleva odio, digamos. Y tener la decisión de saber más o de conocer más o de interesarse por cuestiones más humanitarias eh, es de una valentía tremenda. A mí me encanta ver cuando las personas se convierten o se pasan al lado bueno de la vida y del mundo. Me encanta, lo disfruto un montón. Hay un montón, ¿eh? Desde famosos como de personas que no son conocidas. Y, y me parece que el odio es una forma de construir un mundo para pocos y que tiene un fin realmente que no es disfrutable, no es un mundo, no es un mundo lindo. Y la verdad que el mundo que proponemos nosotros, todos los revolucionarios o las personas con perspectiva crítica, vos hoy me preguntabas las juventudes qué pienso y yo la escucho a Ofelia Fernández y me quedo, se me rompe la matriz de pensamiento. Ofelia Fernández me parece de lo, no sé, la admiro tanto como la admiro a Cristina. Yo a Cristina, bueno, la amo, es amor puro, digamos, para siempre. Pero Ofelia Fernández, la verdad que, y me parece que las juventudes vienen, me hace acordar, viste, los nuevos chips, los nuevos teléfonos, que uno, cada vez que sale uno nuevo, que es mucho mejor que el anterior y así. Para mí, el odio y todo eso. Y después respecto de las otras cuestión de las voces, me han invitado de un montón de lugares, ya sea militar, orgánicamente, como a hablar, y la verdad es que nunca acepté porque en realidad soy medio introvertido. Yo ahora estoy temblando, tengo que tomar algo soy medio Sí, introvertido, la verdad igual que me la pregunto dónde exposición están los nervios que no sé decías que si es lo tenías. mío. ¿Cómo? Yo me pregunto dónde están los nervios que vos decías que tenías, porque estabas casi al borde del pánico ahí antes de empezar. Sí, no Era lo algo. tengo, lo que pasa es que vos no estás de este lado. Yo lo tengo y la verdad que ahora, por ejemplo, viste que hablábamos respecto de estas, las transiciones de la vida y el mundo. Yo tuve momentos muy oscuros de mi vida y no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Yo he pasado problemáticas complejas
y he sabido salir de los laberintos por arriba. Y tuve momentos igual, tuve aprendizajes también. Yo he tenido parejas tóxicas y atravesado violencias también, incluso de grande. Me he visto en la disyuntiva de decir, a ver, la puta madre, si yo promuevo tal cosa y construyo tal cosa y yo me veo vulnerado en mis derechos y en mi vida. Este, después también no sé, salía y me ponía en pedo en cualquier lugar, en la fiesta, en los boliches, no, y después me sentía mal. La realidad es que yo aprendí de todo eso. Yo ahora te tomo, no sé, una cerveza y me duermo, o sea, no es que... Es como que todo es un proceso también y cada proceso llevado adelante con su justo aprendizaje me parece que tiene cosas nuevas y que son necesarias y muy constructivas. Sobre todo cuando uno autosana. Yo entiendo a cada persona como un complemento de salud mental, salud física y salud emocional. Y si alguno de esos está desequilibrado, desequilibra el resto. Pero sí, muchas veces, yo creo que no existe persona que esté exenta de las problemáticas sociales complejas. Yo como cientista social, pero sobre todo como trabajador social, entendemos que los seres humanos están atravesados por problemáticas sociales complejas desde distintos lugares y de distintas situaciones y contextos. Hay cuestiones que son más consecuencias de un sistema que son sistémicas y estructurales. Yo, por ejemplo, promuevo y soy militante del ingreso básico universal desde el momento de la existencia. No pedimos nacer, no pedimos vivir, pero estamos acá. Y no por eso tenemos que estar atados a la realidad de si tenemos un trabajo, si no lo tenemos. Tampoco tenemos que estar atados a sentirnos servibles, no servibles, si somos funcionales o no funcionales al sistema. Me parece que tiene que existir un piso de vida igualitario y universal para todos, por el solo hecho de existir. Y bueno, y después de ahí cada uno construir una vida mucho más saludable y más armónica, y eso va a cambiar el sistema también. Cuando cada ser humano pueda construir una vida y una vida feliz para sí misma y también para otras. Y no te digo que eso esté emparentado con las religiones. Para mí las religiones ya fueron. No son instituciones añejas que si no se actualizan van quedando atrás. ¿Crees que la próxima lucha que vamos a dar seguramente es la separación de la iglesia y del Estado? ¿Es la que viene? Y a mí me gusta, la verdad es que sí. Me interesa mucho. No sé si en el corto plazo, porque Está difícil. existe, a ver, existen subjetividades que en el fondo, en términos simbólicos, son constructivas. Y hay religiones que realmente promueven, ya sea en los territorios, ya sea en la sociedad y demás, que promueven principios. No creo en la moral, no creo en la moralina. Hay gente que promueve discursos que después en los hechos nada tienen que ver, pero sí creo en los principios, sí creo en ser sujetos éticos y a veces en un mundo tan hostil y tan salvaje, tan darwinista, necesitamos como ciertos compañías que promuevan el bienestar social. Y a veces las iglesias tienen como un lado positivo y constructivo, que eso por mí debería permanecer. Sí, las iglesias, sí, los estados deben ser lo más laicos que se pueda, y las iglesias conforman cuestiones muy propias de las personas. No creo que deban estar unidos la iglesia y los estados.
Quizás no tanta intervención, yo digo, empecemos por ahí, ¿no? A poner límites en las intervenciones que tiene eh, la Iglesia dentro de las decisiones por ahí del Estado, ¿no? Digo, mucho del debate que se dio por la legalización del aborto tuvo que ver con las intervenciones ahí de la Iglesia como marcando una postura muy tradicional, muy arcaica, Totalmente, muy desactualizada de cómo debería ser la vida de una persona, digo. Acá nos dice León totalmente. Ayala, el problema con separar la iglesia del Estado es que la iglesia aún tiene un rol paraestatal en los sectores más postergados de la sociedad, sobre todo donde la infraestructura estatal es deficiente. Sí, coincido totalmente con ese comentario. Coincido. A veces el trabajo territorial que hacen las religiones es generalmente donde no llega el Estado. Y el Estado, vos pensás que los estados del mundo, hoy por hoy, tienen muchísimo menos poder y recursos que las corporaciones privadas que concentran poder y recursos. Los estados no están, tienen que accionar en el aquí y ahora ya para poder ponerles un freno a estas corporaciones que están totalmente descontroladas y que están concentrando y centralizando tanto poder y recursos, incluso ahora mismo en la pandemia. Centralizaron tanto poder y tanto recurso que los estados se están volviendo cada vez más débiles frente a estos. Y si vos tenés toda una opinión pública, si tenés sociedades que están totalmente alienadas por los medios masivos de comunicación, vos pensás de que no, de que esto, digamos, no tiene buen fin, digamos. No es buen fin. Los estados necesitan reforzarse. Y para reforzarse necesitan de una sociedad comprometida con un proyecto político de país y de mundo que les permita hacer frente a esas corporaciones. Ya sea desde los medios de comunicación, ya sea desde... A mí, por ejemplo, 10 años atrás, yo vengo haciendo militancia en redes sociales hace 15 años más o menos. Y a mí se me burlaban. Me decían, ay, todo el día con las redes, que WhatsApp, que Facebook, que esto, que lo otro. Y yo la realidad es que vengo haciendo militancia por redes sociales hace un montón. Y ahora llegó la pandemia y y todo el mundo vino a las redes sociales. Sí. ¿Entendés? Me parece que hay que utilizar las cosas como las herramientas que tienen tanto ellos como no, las tenemos que usar a nuestro favor. Todas las herramientas, todas. De la primera hasta la última. Hay que sacarles las herramientas a ellos y utilizarlas nosotros a nuestro favor. Y yo la vengo haciendo hace un montón de años, muchos años. A mí las redes me gustan un montón. Yo soy más de la palabra que de la imagen o que de la selfie o que de la exposición pública. Yo siempre fui como bastante introvertido, pero bastante dinámico en relación al mensaje. A mí me interesan muchísimo los mensajes. Me interesan los mensajes desde cualquier lugar. Y entiendo como el mensaje como construcción de contenido, pero no de un contenido sobre cosas meramente superficiales. Yo entiendo los mensajes como un constructo social complejo, dinámico y que si se utiliza de forma constructiva tiene resultados positivos para el mundo. A mí, por ejemplo, esto de la ley de aportes a las grandes fortunas, para mí me parece excelente y necesario y lo deberían realizar todos los países del mundo. Es ejemplificador. Argentina en materia de derechos igualitarios y de restitución de derechos es bastante vanguardista. La ley, el impuesto a las grandes fortunas para mí debería ser permanente, progresivo y obligatorio y que eso sustente el ingreso básico universal. Sería redistribución económica. Y no quiero ahondar en la micro y macroeconomía.
¿Y qué mensaje sería, Mm. no, para el mundo entero si fuera así? Digo, ¿qué mensaje daríamos? También para Y plantear sí, que porque hay riquezas acumuladas también. las riquezas se están acumulando, pero cuando los proyectos políticos también convergen en esa cosmovisión de que la centralización de las riquezas está bien y que la teoría del derrame, para mí la teoría del derrame, la mano invisible del mercado, todas esas cosas me dan, no construyen nada, nunca construyeron, son recetas espantosas, son recetas injustas y no son humanas. Yo concibo la humanidad desde un lugar igualitario, equitativo, social, bueno, ahora feminista, aunque, bueno, el feminismo, nosotros desde el colectivo LGBTQ+, tenemos luchas hermanadas, digamos. Mm, mm, eh, la realidad es que no nos separan algunas luchas, ni con el feminismo, ni con el ambientalismo, ni con todo este colectivo de abogados y economistas que están construyendo eh, proyectos de ley que pongan frenos a las corporaciones económicas. Y somos todos unos, Ubuntu, ¿viste? Siempre Bien, terminamos en Ubuntu. me encantó esa La otra palabra. palabra que me gusta también es apapachos. Apapachos. Apapachos es latinoamericanista. Bien, me gustaron las dos. Mira, ya para cerrar la charla, eh, Sí, te propongo algo, porque vos planteaste como que lo más importante para vos siempre son los mensajes. En tu caso, sé que es un sí. golpe a las 11 de la noche casi, pero en tu caso, ¿cuál es el mensaje que nos darías a quienes hacemos la disidente y a quienes nos siguen en la disidente y construyen con nosotros una realidad distinta? Desde tu Ujú. lugar para todo lo que se viene. Bueno, tenemos en el medio elecciones, tenemos en el medio una pandemia que ya casi estamos abandonando, por suerte, con todo el plan de vacunación y demás, y volviendo de a poco a cierta normalidad, que a mí no me gusta decir que es nueva, sino que es transformada, que me parece que debemos aprender Sí, mucho de lo que nos pasó. tal cual. ¿Cuál sería tu mensaje para esto que se viene? Siempre pensando en clave de derechos LGBTIQ+, o en la clave que vos quieras. Total, estamos en sábado. Así que vamos con tu mensaje como para cerrar la charla y despedirte, porque tampoco te queremos retener tanto. Mira, no, tranqui, no pasa nada. Es una charla extendida de sábado por la noche. Yo hoy, por ejemplo, trabajé 12 horas. Llegué un ratito antes para hacer el vivo. Y la verdad que quienes le ponemos el cuerpo a la pandemia, a estar ahí en primera línea, me parece que es muy loable el laburo que estamos haciendo. No quiero hablar en primera persona, pero la realidad es que desde el inicio de la pandemia hay un montón de seres humanos que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia y que no están siendo reconocidos en el mundo entero, como tampoco las personas que desde su lugar están teniendo responsabilidades individuales y colectivas, intra y extra institucionales. Y la realidad es que ustedes como colectivo LGBTQ+, de la Puebla, entiendo que ustedes están llevando adelante un montón de charlas, un montón bueno, llevan adelante construcciones territoriales, pero también llevando adelante la lucha entendiéndola como la lucha del Ubuntu, ¿viste? Como un parte de un todo. El colectivo LGBTQ+, es un colectivo históricamente denostado, flagelado y a nivel sistémico. Y hacer una lucha contrahegemónica desde ese lugar me parece súper interesante. No concibo las luchas contrahegemónicas como vencedores y vencidos, sino más bien como construcciones sociales subjetivas
que merecen relevancia social y, y, y que dejan un mundo mejor, que dejan un mundo mejor del que encontraron. Cada quien que lleva adelante una lucha política, social, colectiva, está dejando atrás un mundo mejor y está dejando una huella mucho más constructiva que de la que encontraron, digamos. Tanto la Puebla como, por ejemplo, bueno, la página, el grupo de Facebook, LGBTQ+, kirchnerismo, y no sé, todos los colectivos LGBTQ+, están ahora siendo reivindicados por esta gestión de gobierno. Y la verdad, saco el sombrero y es un verdadero chapó, porque la verdad es que los colectivos, las minorías o las disidencias que son invisibilizadas por el sistema mismo, conllevan flagelos que, que realmente se traducen en una vida cotidiana totalmente doliente. Y yo no quiero vidas cotidianas dolientes, yo quiero vidas cotidianas ardientes, como dice Sudor Marica. Yo quiero vidas cotidianas ardientes, de pasión y de amor, y de un mundo mejor. Eso consigo. Y darle las gracias a ustedes por la invitación, darles las gracias a ustedes por la lucha que llevan adelante. Y el día de mañana no sé dónde estaré, no sé si me uniré a algún colectivo o algo. Me gusta mucho el lugar del libre pensador. Este, siendo peronista como soy, me gusta mucho el lugar de ser libre pensador. No sé. Bueno, ah, ah, porque vos nos tiraste ahí casi, nos dejaste picando la invitación, te invito a participar en la disidente de la manera que vos quieras, porque es un espacio de construcción horizontal y en el que participamos todos. No todos nos animamos a estar delante de una cámara, y eso también es cierto, pero detrás de este vivo de Instagram en el que a veces aparecemos las mismas personas, hay un montón de personas que están ahí como siempre apoyando y tirando para que la construcción de la disidente sea realmente un espacio de construcción colectiva, así que es súper más que invitada de vos a las veces que quieras venir a Muchas charlar, gracias. a compartir. Y bueno, a quienes nos están mirando y a quienes se sumaron, muchísimas gracias por haber estado. Y seguiremos nosotros hablando por putes o por kirchnerismo LGBTIQ+. Y a los demás les contamos, y a vos también, Gastón, que en las próximas semanas lo que se vienen son estas charlas disidentes con varias personas, ahí como para plantear debate tras debate, y se viene ahora muy pronto un debate sobre esto que mencionabas, que es la posibilidad de que en nuestros DNI figure la opción de no binarie o género ahí Hermoso, con un hermoso, X. Así que sobre eso vamos a hermoso. estar con una invitada bastante especial ahí. Bueno, ya se van a enterar por toda la difusión que hacemos. Gastón, te mando un abrazo Muchísimas gracias enorme, por la invitación. muchísimo que hayas estado con Y nosotros. muchas gracias por la charla tan distendida, me encantó. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Puebla por esta hermosa invitación, la verdad. Y de corazón, lo único que hice fue dejar traslucir un poco de mi vida y de mi compromiso social para con mi vida y con el mundo, sobre todo eso. Y desde un lugar no pasivo, sino más bien activo, para construir un mundo mejor y dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor del que yo encontré. Buenísimo. Saludos a todos, Hasta buen Victoria sábado, buen siempre. fin de semana. Esto fue el vivo de la disidente de Espacio Puebla, nos encontramos pronto. Besos. Chau, chau. Adiós.